acá y que esta tragedia pues también nos invite a la reflexión, ¿no? La importancia de como país estar preparados, ¿no? Que muchas veces el dinero que se maneja, que manejan los organismos, pues no se vaya con la corrupción, con pagar burocracia, que el país esté preparado, que pueda responder también a una tragedia, algo que hemos visto en Venezuela, porque no todos los hospitales tenían las cosas, tenían el servicio para poder atender a tanta persona producto de esta desgracia. Pero, ¿qué pasa y cómo podemos explicarnos desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista de la naturaleza, que nos pone en esa situación de enfrentarnos a cuán vulnerables somos, a de repente qué poco preparados podemos estar frente a una situación así tan grave y de esta magnitud? Karina Chávez nos da algunas explicaciones en el siguiente reportaje. Estos días no se ha preguntado si los edificios que se levantan en la capital soportarían un terremoto de gran magnitud con epicentro en ella. Esas mochetas que vemos ahí, que no están amarradas con nada, ante un movimiento lateral obviamente se pueden voltear. Si cae sobre una persona, la puede matar. Somos un país sísmico y los sismos no tienen ni hora ni fecha de ocurrencia. Columnas irregulares, paredes profundamente agrietadas, viviendas construidas sobre llantas. Que realmente el problema crítico son las construcciones. Se cayeron edificios, miren cómo está eso. Las imágenes del reciente colapso de edificios en Venezuela han activado la preocupación. Entonces, con un movimiento muy rápido, no necesariamente el edificio más alto es el que se ve más dañado. Esa pared, toda esa pared que no tiene ni una sola columna. Hay que entender, ¿no?, que si no tenemos columnas, quien va a cargar la casa es la pared. Entonces tenemos que usar un buen ladrillo. Junto a expertos analizaremos este panorama que está lejos de ser alentador. Conocida como Lima la Gris, supera los 10 millones de habitantes. Hablamos de Lima Metropolitana, en donde 7 de cada 10 viviendas han sido construidas de manera informal. La propietaria ha aprovechado para sacar la escalera y ya casi en la vereda. Si fuera una persona un poquito alta, un poco distraída, ya estaría topando, ¿no? Y miren, acá estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 pisos. 5 niveles, ¿no? Para el sistema de albañilería, ¿es posible llegar a 5 niveles? Sí, pero es bastante complicado. Tendríamos que tener una buena cantidad de paredes en el primer piso, todas de ladrillo King Kong, todas las paredes tienen que repetirse en todos los niveles. Datos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, estiman que un terremoto de 8 grados a más dejaría cerca de 5 millones de damnificados. No estaba ahí, ¿no? No hay nadie. Más de 110.000 fallecidos. ¿Qué rayos pasó? 350.000 viviendas destruidas o inhabitables. ¡Acá, por acá! Miren la pared. Cifras que espantan y hacen temblar la serenidad de todos. Nosotros desde el año 2014 ya hemos indicado, ¿no?, de manera oficial, entre comillas, de que frente a la costa del Perú se espera sismos de ese orden de magnitud, para un sismo de 8.8. Frente a la región Lima, sismos de menor magnitud del orden de 8 frente a la costa de Ica, Arequipa, y frente a la costa de Moquegua y Tacna. Cuando uno compra un departamento en edificios de altura considerable, una de las primeras cosas que pregunta es si resulta o no sismo resistente. Al ser sismo resistente significa que me va a aguantar y no se va a colapsar, ¿o sí? El diseño sismo resistente implica que la edificación antes y después del sismo se va a mantener en pie. Por ahí puede ser que existan algunas rajaduras, existiese alguna fisura en algún elemento estructural, estas deben de ser reparables, ¿no? ¿Para qué? Para que la estructura siempre permanezca en pie y así los ocupantes puedan tener el tiempo suficiente, ¿no?, de poder evacuar. Cuidado, bajemos, vamos abajo que puede haber una réplica. ¿Qué es lo que determina o hace que una estructura pueda ser sismo resistente?
Bueno, primero que se respete los códigos, las normativas vigentes, que se construyan obviamente con materiales de muy buena calidad. Ese proyecto no se está cimentando en cualquier tipo de suelo, ¿no? Sino que hay un estudio, hay un conocimiento previo de esa naturaleza mecánica y física del suelo, ¿no? Que justamente van a hacer que tengan una mejor respuesta frente al sismo, ¿no? Puntos que se tienen en cuenta en una construcción formal, que se rige bajo un control normativo y con diseño de ingenieros, mientras que en el 70% de las construcciones informales que se registran en la capital están ausentes, convirtiéndose vulnerables ante sismos. En el caso de esta vivienda, por ejemplo, vemos que ya tiene casi unos 70, 80 centímetros de volado. La norma de arquitectura no nos permite que nosotros hagamos esa dimensión del volado o del alero, y más aún que sobre ese construyamos. Son 3, 4, 5 pisos. El propietario le pide al maestro de obra: maestro, un favor, mi cocina la puede mover para acá, mi cuarto por acá, y lo que hacen es que todas las paredes se vayan moviendo. Si una columna funciona justamente una encima de otra, las paredes también tienen que funcionar uno encima de otro. Exacto. El 70% de las construcciones en Lima son informales. Cuando nosotros nos encontramos una columna como esa, vemos que tiene solamente 4 fierritos. Ese es un sistema de albañilería. El elemento principal ya no es esa columna, es la pared de ladrillo. Entonces, en esos casos tenemos que usar un buen ladrillo. Pero como vemos ahí, a partir del tercer piso y en el cuarto piso, es de espanderete, es un ladrillo tubular, un ladrillo hueco. Entonces, ante un evento sísmico, ese ladrillo no va a soportar el movimiento sísmico y la casa podría fallar. El tipo de movimiento de la tierra influye en la relación de una construcción. Si, por ejemplo, movemos lentamente el suelo, uno pensaría de que no le va a pasar nada a ninguna estructura, ¿verdad? Pero al hacer la prueba vamos a ver algo diferente, ¿no? Observamos que el edificio que tiene una menor frecuencia de vibración está entrando en resonancia. Un movimiento telúrico rápido versus uno lento. Entonces, con un movimiento muy rápido, no necesariamente el edificio más alto es el que se ve más dañado. Se ve más dañados de repente los edificios que más tienen menos altura, mayor frecuencia de vibración o más pequeños. La junta de separación sísmica es importante para que entre estructuras no choquen. Que a veces creemos que porque nos construimos juntitos nos vamos a apoyar. No, porque el periodo de vibración de cada edificación es distinta. Hay periodos que son más cortos y más lentos y hay periodos que son más rápidos. Entonces, no es que las edificaciones se van a mover juntas. Una se moverá más lento y el otro más rápido y va a llegar un punto en el que se golpea. Por eso es que se necesita que haya una junta de separación para que se puedan mover libremente. Construcciones antiguas no la tienen. Y en la actualidad, sabiendo la importancia de esta separación, se da el caso, no la respetan. Esa separación es la apropiada. Con la norma anterior, hasta abril de este año, hasta abril del 26, este edificio me hubiera pedido tal vez unos 8 o 9 centímetros de junta sísmica. Pero con la norma actual, este edificio me estaría pidiendo aproximadamente unos 20 centímetros de junta sísmica. Y estamos hablando que solamente tiene 1 pulgada de junta sísmica. ¿Qué quiere decir eso? Que si justamente el edificio empieza a moverse, lo que va a hacer es golpear con las edificaciones del vecino. Como esta edificación es tan delgada, si justo la onda viene en esta dirección, hay mayor probabilidad de que el edificio pueda moverse, desplazarse y si el sismo es recurrente y fuerte y prolongado, fallar. Cada cierto tiempo el Reglamento Nacional de Edificaciones por el que se rige el país tiene modificaciones. Actualmente en el Perú hay 3 tecnologías que se emplean en la construcción para mejorar el comportamiento sísmico. Uno son los aisladores de base. Son unos dispositivos que se colocan en la base de la estructura. Que hayan los mínimos daños a los elementos estructurales y no estructurales. Su funcionamiento consiste en que estos se deforman en vez de que el edificio se deforme. O en todo caso le llegan fuerzas menores de lo que le llegarían si no tuviesen los aisladores. Aisladores de bases obligatorias para edificaciones con categoría A, como hospitales y clínicas. Soportes que, si terminan con daños por el sismo, pueden ser reemplazados, al igual que los disipadores de energía
Son unos elementos, unos dispositivos que se colocan en medio de las estructuras, entre los pórticos. Y básicamente tienen la misma función, que estos se deformen en vez de que la estructura se deforme. Ideal para edificios altos. El usarlo eleva el costo de la construcción, al igual que el amortiguador de masa. Pero según la norma que rige en el país, no es obligatorio usarlos. Que a través del movimiento de ese contrapeso se estabiliza ese movimiento lateral que tiene un edificio. O sea, es más estable. Por supuesto. Entre las zonas más expuestas a un escenario catastrófico de un sismo de 8 grados, figuran Ventanilla, Callao, el centro histórico de Lima, Barrios Altos. No, el problema de Barrios Altos no es tanto el suelo, sino ya la antigüedad de esas viviendas, ¿no? Tenemos un suelo blando, como es el caso de Ventanilla, ¿no? El caso de Chorrillos. Entonces, este suelo blando lo que hace es amplificar la demanda sísmica. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a tener que tener mayores consideraciones para que la capacidad estructural de mi edificación, de mi proyecto, sea mucho mayor o igual que la demanda sísmica, ¿no? En los distritos periféricos están San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Rímac, Los Olivos, Ate y Puente Piedra. Jurisdicciones que concentran una gran cantidad de edificaciones antiguas y viviendas levantadas sin orientación y supervisión técnica. Señores, temblor aquí en Perú en este instante. Está cayendo parte del muro del circuito de playa. Mi papá se salvó de por polito porque venía corriendo y cayó todo ahí menos mal. Claro, primer y segundo piso no hay columna. No hay, albañilería simple. Y luego comienzan a subir y ahí sí vemos columnas. Exacto. Hay que entender de manera general que toda estructura, para que sirva, tiene que venir desde el suelo. Llama el propietario en su desconocimiento, llama al maestro de obra: maestro, quiero ampliar mi vivienda. Hay que ponerle columnas para que funcione. Recomendación para los propietarios es que el tema del cálculo estructural, el tema de ampliaciones, tienen que verlo con un ingeniero. Y luego quien lo hace realidad es el maestro de obra. Qué locura esta mierda. Acabó con el edificio. Ahora, todos estos edificios que vemos acá, algunos están muy cercanos al acantilado. ¿Estos van a poder resistir? Debería de evaluarse de manera aislada. Tener en cuenta que cuando uno construye un proyecto, muchas veces retira una cantidad de material. Sin embargo, cuando ya se empiezan a construir las edificaciones, se empiezan a levantar, entonces está habiendo un mayor peso que el que se ha retirado. Por el mismo peso de gravedad vayan a generar que el acantilado pueda deslizarse hacia las vías, ¿no? de la Costa Verde, ¿no? La informalidad en la construcción condena a Lima a la vulnerabilidad. La pregunta ya no es si el suelo limeño temblará, sino si la ciudad estará de pie para contar.